Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de su podcast preferido, La Cepetera. Me da mucho gusto recibirlos aquí desde la tienda teatral en el Centro Cultural Cuauhtémoc, y esta tienda que está llena de libros, de partituras, de DVDs, de títeres y muchos títeres para que todos ustedes que estén interesados en el quehacer teatral vengan a visitar. Recuerden que este podcast hablamos con todos aquellos que tienen que ver con el quehacer teatral de este país, con creadores, creativos, ejecutantes, técnicos y todos aquellos que hacen posible la magia del escenario. Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez y les doy la bienvenida una vez más. Hoy estoy muy emocionada por este capítulo porque he pasado una semana viviendo con estas personas y creo que es muy bonito el poder hablar desde dentro, el cómo es que trabaja Idiotas Teatro. Bienvenidos, Cristian David, Fernando Reyes, esta es su casa. Luisa, gracias. Gracias. Aplausos. Son muy queridos aquí. Parece que hay un público de 100 personas y son 5. Pues No. muchas gracias por... Ya nos sentíamos con muchas ganas de estar aquí y se nos hizo hoy. Las CPT de verdad son como nuestra familia, ¿no? Y muy contentos de estar aquí No contigo. lo sabe, ellos han dirigido la ceremonia de los premios a CPT durante los últimos, ¿qué, 4 años? 4 años. 4 años que nos aventuramos, que nuestro querido Gus y Mel nos llamaron a Fernando y a mí invitándonos a dirigir esta ceremonia que para nosotros era, ¿qué? Pues, ¿cómo se dirige una ceremonia, no? Pero creo que fue un reto muy lindo, creo que fue un proceso maravilloso, sobre todo que logramos vincularnos, ¿no? Y conocer la ACPT en su profundidad. Y ver la labor titánica y todo el esfuerzo que hacen y que han hecho durante tantos años y estar en la profundidad de eso y entenderles, escucharles, toda la necesidad de esa fiesta teatral que es para todos los que nos dedicamos a hacer teatro en este país y la dedicación que ponen, la divulgación, la difusión y todo el apoyo a todas las producciones y sobre todo a los que hacemos teatro independiente. Pues fue maravilloso y ver a toda la comunidad en esas 4 celebraciones, porque así lo veíamos, ¿no? Como una celebración y poner nuestro granito de arena y poner nuestra creatividad en esa fiesta, pues fue maravilloso. Claro, y Maravilloso. para poder llegar a los ACPT, primero tuvieron que haber 2 artistas que quisieran soñar, ¿no? Y me gustaría un poquito hablar acerca de sus mitos de origen. ¿Cómo es que llegan a convertirse en estos 2 creadores de espacios escénicos y de colectivos que empiezan a crear? Entonces, Fer, ¿cómo es que llegas al teatro y cómo es que llegas al ENAT y cómo es que de repente dices, sí, quiero hacer esto? Pues es curioso porque o sea, no pensaba ser actor en un principio, llegué a la ENAD más bien porque tenía mucha curiosidad en hacer cine. Y la decisión de estudiar en la ENAD fue porque dije, bueno, si en algún momento quiero hacer cine, pues me gustaría saber las bases como más sólidas que tiene, que son pues desde la actuación, desde toda esta parte, digamos, como mucho más originaria, ¿no? Que es el teatro. Y en realidad gracias a que estudié en un CEDAR en Oaxaca y en Guadalajara un semestre, fue que conocí la ENAD. La intención fue como justo hacer solo el examen para conocer qué se hacía. Y por fortuna me quedé y todo, y en el camino de la ENAD fue que fui agarrándole cariño a la actuación, pero en realidad yo me creía el menos capaz, el con menos aptitudes de poder hacer, de ser actor. Siempre mi intención fue ser director de cine, ¿no? Ni siquiera de teatro. Y creo que ahora, en perspectiva, me gusta mucho más la actuación, me gusta ser mucho actor de teatro y creo que lo que me llevó a
digamos, a la práctica de la dirección y de la dramaturgia y también de la gestión, pues fue la necesidad de también estar en el escenario como actor. Y así fue un poco como creo que pienso que la llegada al teatro y a ser creador lo fui descubriendo en el camino, simplemente como que decidí ir hacia el territorio de, bueno, saber qué es, ir conociendo qué es el teatro, porque el teatro también tiene muchísimas otras variantes, ¿no? O sea, si estás en teatro puedes hacer muchas otras cosas como la producción, como la realización de la producción, la gestión, la difusión, un diseñador de escenografía, de vestuario, es decir, como que tiene un abanico muy amplio de posibilidades que cuando entras a ese territorio, pues se vuelve como muy rico en poder decir, bueno, a lo mejor la actuación no es como el campo en el que realmente puedo explotar todas mis capacidades, pero hay otras con las que sí puedes, como sentirte mucho más vinculado. Y creo que en el camino de la formación actoral, muchos de los compañeros y compañeras que han estado en ese camino, pues algunos no necesariamente se vuelven actores o actrices, pero sí se dedican al teatro desde otra área que es igual de importante, que resulta ser como muy fundamental la integración de todas esas áreas para que se lleve a cabo. Entonces, creo que un poco así fue como llegué al teatro y a la actuación específicamente. Muchas gracias, Fer. Cris, ¿cuál es tu historia? Bueno, mi historia parte justo, tú acabas de decir que antes de, para dirigir los ACPT, parte de dos creadores soñadores. Y yo siempre, desde muy pequeño, había soñado con crear otros mundos posibles, ¿no? Y pues justo en el desarrollo de mi vida, tomando clases artísticas, y me siento afortunado porque tuve una familia que siempre apoyó mi decisión de ser artista y también parte desde la cultura televisiva, ¿eh? Nosotros los mexicanos, gran parte de nuestra generación llega al teatro desde la mirada de las telenovelas, desde la televisión. Yo quería ser famoso, esa era mi intención, ser famoso. Y de pronto mi madre me dice, ¿quieres ser actor? Vas a ser actor de los buenos, te vas a meter a estudiar a Bellas Artes. Y yo decía, no, Bellas Artes, ¿cómo? No, yo quiero estudiar en Televisa, ¿no? Y me decía, no, te vas a estudiar en Bellas Artes. Y eso abrió un espectro muy importante porque ahí tuve el primer contacto haciendo teatro. Y descubrí que ese era un lugar en el cual yo podía crear un mundo posible, podía asentar todo lo que traía en la mente, todos esos sueños. Y digo sueños porque para mí me parece, ahora lo veo en retrospectiva después de años, creo, creo firmemente que Idiotas Teatro ahora crea sueños, ¿no? Materializa los sueños que en algún momento pude imaginar, pude ensoñar. Y de ahí seguí la carrera en la Escuela Nacional de Arte Teatral, y también me abrió un mundo maravilloso en cuanto a la técnica. Empecé a entender que el teatro es técnica, es el prodigio de la técnica, que el teatro es disciplina, que el teatro es trabajo en equipo, el teatro no lo puedes hacer solo. Y en ese sentido, poderme encontrar con la mirada del otro, como lo era Fernando, y que de alguna manera compartíamos el mismo sueño y teníamos también afinidades artísticas y desacuerdos también, y decidir crear la compañía y eh, subirte al barco de hacerlo profesionalmente, ¿no? Que al inicio te estaba hablando de hace 14 años ya, que salimos de la carrera y 14 años de una firme convicción de ser verdaderamente honestos con nuestro trabajo, de, de mirarnos y de poder escucharnos y también de irnos preguntando, ¿no? Creo que cada uno de los proyectos que hemos hecho tienen que ver con la pregunta. Siempre nos cuestionamos qué es la vida,
qué es la muerte, qué es el duelo, qué es la alegría, qué queremos compartirle al público. Y me parece que hasta ahorita, porque no he probado el lenguaje cinematográfico aún, que tengo muchas ganas, pero creo que hasta ahorita el teatro nos ha enseñado eso, ¿no? Nos ha dado esas respuestas. Y de ahí es que pues sigo en el camino del teatro, ¿no? Y caminos conectados entre ambos, ¿no? Ya les platicaré por qué conviví con estas personas durante una semana, pero algo que mencionaban en esta semana fue que creo que sus producciones son lo que son gracias a un infinito amor que ustedes se tienen. Y eso basándome en las palabras que ambos dijeron. Especialmente Cristian. Creo yo que para poder crear estos universos oníricos que abren la posibilidad a la imaginación, también hay que tener una gran apertura a, a la sorpresa. Y creo que la sorpresa viene desde la oportunidad de querer, ¿sabes? Y creo que los mundos que crea Idiotas Teatro son eso, son mundos llenos de amor y mundos completamente oníricos. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de ver en la explanada del Palacio de Bellas Artes Arca, del cual fui parte, pero luego les cuento. Que quiero que me platiquen un poquito, porque a mí el trasfondo de Arca y por qué esta chicharra gigante me gusta mucho. Y fue un espectáculo que, a ver cuándo vuelven a poner aquí en Ciudad de México, porque fue una función. Y ya, cuéntenme un poquito de Arca. Pues bueno, Arca surge hace 7 años y surge yo creo que un poquito más, ¿no? De las primeras veces que yo fui a Oaxaca, voy a retomar una palabra que dijiste de la sorpresa. Eh, y justo tiene que ver con el gran amor que nos tenemos porque Fernando y yo nos sorprendimos, retomando un poco la historia y después pasó a Arca como para entender el contexto. Hace, hace, hace 18 años nos conocemos Fernando y yo porque estudiamos la licenciatura juntos y después de 4 años nos da la vida una sorpresa de mirarnos de diferente manera, no solamente como compañeros, sino como una posibilidad de vínculo amoroso. De eso llevamos 14 años como pareja, cuidándonos. A los 2 años. Empezamos a los 2 años, ¿no? Sí, porque tengo 18. Y fue una sorpresa y creo que a partir de ahí todos los procesos también han sido sorprendentes para nosotros. Eh, de ahí retomo hace 17 años que yo fui a Oaxaca y me sorprendió ver la calidad de la gente, la festividad, toda la cultura, el folclore que se vive, y no el folclore como a veces lo entendemos de una manera vistosa, sino la memoria. Y eso me conectó a mí también como mexicano de decir, yo soy parte de esto, esta también es mi memoria, ¿no? Y de ahí surgió también una pregunta de decir, bueno, hemos hecho teatro siempre cobijados por la arquitectura, por lo que ofrece el estar en un teatro. Y de pronto también la pregunta que se abría en cuanto al espectro, que es muy importante y que de pronto me parece que todos los que hacemos teatro damos por hecho y decimos, ay, pues siempre estamos vinculados con el público, ¿no? Pero a veces creo que está dado por hecho y no miramos a profundidad el espectro de lo que significa el ser espectador, el ser expectantes, el crear un espectáculo donde el público no solamente fuera testigo, sino cómo funcionan los diferentes tipos de público y qué mejor ir a la calle, ¿no? Tomar el espacio público porque ahí estás en contacto franco con ellos y creo que esa fue una de las premisas de decir, algún día vamos a hacer teatro de calle para poder entender todo el espectro, todo lo que significa el estar con el público en el aquí y en el ahora y que posiblemente haya cosas que tengas que resolver en el momento, pero cómo también transformar el espacio público desde una
mirada poética, desde una mirada sensible, desde una transformación también del tiempo y el espacio estético. Y poder también gestionar y llegar a nuevos públicos que de pronto no tienen la posibilidad de entrar a recintos culturales o recintos teatrales porque o no saben cómo, o no tienen la cultura de ir, o simplemente dicen no voy a entender, entonces prefiero no ir. Y en el espacio público te permite eso, ¿no? Poder abarcar en su totalidad todo lo que vive. Y algo que me parece muy interesante de la poética misma del teatro de calle es que, digo, nosotros decimos que el teatro, una función sucede una vez en la vida y ya, ¿no? Porque cada función es distinta. Pero creo que en el teatro de calle existe todavía más, porque el mismo carro no va a pasar por la avenida dos veces. El mismo clima no va a tocar dos veces. La lluvia, porque qué tormentón, señor, nos tocó este fin de semana, va a suceder dos veces. Y en el caso de Arca muy específico, no vas a ver al mismo elenco dos veces. ¿Cómo nace esto, aparte de tener un ensamble muy grande? Porque en esta ocasión, digo, entiendo que fuimos muchísimo más de los que son regularmente en funciones anteriores, pero ¿cómo nace esto de tener un elenco grande para una función en teatro de calle con una gran chicharra? Porque también me interesa mucho saber qué simboliza la chicharra y todos estos reinos, como que para que la gente entienda un poquito más de qué fue lo que vio en la Explanada de Bellas Artes este fin de semana. Pues una de las cosas que comentábamos en el laboratorio, o que hemos pensado en los laboratorios, es que la compañía no necesariamente hace obras de teatro, sino que al interior del laboratorio hay productos diferentes que se materializan después de este proceso, este de campo de experimentación, de investigación, de vínculo con otros integrantes, ¿no? Y una de las cosas que creo que también se abrió en el laboratorio de Arca fue la posibilidad de preguntarnos también acerca de la función del público, de cómo se posiciona el público frente a una puesta en escena, y abrir el laboratorio de Arca a externos, porque antes de Arca todos los laboratorios habían sido cerrados, siempre los hacíamos como los integrantes de la compañía, a a los creadores que invitábamos o creadoras que invitábamos, pero siempre era muy cerrado, ¿no? Entre nosotros. El primer laboratorio que se abrió fue el de Arca, justo como una posibilidad de pensar la obra de otra manera. Cuando nosotros metemos o gestionamos proyectos, pues regularmente armamos una carpeta con una estructura muy definida como para que pueda el jurado entender y demás. Y sin embargo, en el laboratorio lo que nos pasó fue que por alguna razón la invitación que hicimos abierta a otros creadores pues tuvo mucha resonancia, llegaron cerca de 28 creadores emergentes o ya con algunos ya con trayectoria al laboratorio, después de que pensábamos que iban a llegar solamente dos o tres, y nosotros, ¿no? Bueno, llegaron muchas solicitudes de las cuales se Tuvimos seleccionaron. hicimos esa selección. Creo que también lo atractivo era que venían dos voces y dos miradas importantes internacionales, que era Jordi Durán y Katiuska Valenzuela, dos exponentes del teatro de calle muy importantes, uno Jordi en Barcelona y Katiuska en Chile. Claro, estamos hablando del laboratorio que sucedió hace un año en Antes de Oaxaca. estrenar Arca, ¿no? Ajá, Antes de estrenar en Arca, Oaxaca. en Oaxaca. Y ese laboratorio lo que nos puso digamos, a cuestionarnos es de la idea original que teníamos del proyecto, qué de este fenómeno que estaba sucediendo en ese momento de congregar varias miradas, de vincular varias voces, qué de eso iba a modificar o a materializarse en la puesta en escena. Y una de las cosas que siempre nos cuestionábamos era, necesitamos muchos actores, ¿no?
porque la fuerza coral que se vivió en ese proceso, pues fue tanta que se vuelve muy seductor ver a 28 o 30 cuerpos en una calle haciendo dinámicas y haciendo intervenciones y ejercicios, etcétera. Y eh, eso se quedó como una muy fuerte, como motivación que a nosotros nos gustaba la idea de que se pudiera mantener. Y entonces fue que lo que decidimos fue que esa fuerza coral fuera el público mismo, que el público en realidad se convirtiera en el coro, en la comunidad que interviene también la calle, no solamente los creadores o los actores que estábamos en la puesta en escena, sino de alguna manera generar la posibilidad de que se convirtiera en un espectáculo donde lo comunitario, el confluir las miradas, los vínculos de personas que vienen de otros lados se pudieran congregar con un sentido y generar un sentido para que eso nos pudiera unir, fue lo que finalmente le dio como todo el sustento al proyecto de Arca. Entonces, cuando decidimos que ese coro va a ser el público, pues necesitábamos también de una fuerza que pudiera generar la posibilidad de que el público se pudiera integrar. Y entonces decidimos generar ese modelo que se había instaurado en el primer laboratorio previo al montaje de estos artistas emergentes que pudieran tener, así como nosotros en el modelo de laboratorio con Jordi Katioshka, que fue un modelo de formación para nosotros al interior de la compañía, de ver cierto lenguaje o ciertas características del lenguaje teatral puesto en la calle, que también lo pudiéramos replicar a a otros creadores emergentes o creadores que pudieran estar interesados en esta perspectiva. Y fue que hicimos este otro grupo intermedio entre el público y el espectáculo que sirviera pues de base también para poder vincular. Entonces, lo que surgió fue que el modelo terminara siendo, pues eso, ¿no? De poder convocar a coros, que el primer coro, pues era el proyecto mismo, los actores de Arca junto con todo el equipo creativo, el segundo coro que fuera este ensamble de artistas locales, y el otro que fuera el público mismo que generara esta fuerza. Entonces, cuando decidimos, por ejemplo, sacar el proyecto, decíamos, es que cómo vamos a viajar, cómo vamos a hacer que esto se pueda replicar. Y lo que pensamos fue que, otra vez en el sentido originario del proyecto, fue decir, pues claro, el territorio, el espacio mismo nos provió de una mirada de fuerzas que estaban ya ahí, y entonces decidimos como generar o replicar este modelo en que en los diferentes estados o en los diferentes lugares a los que fuera Arca pudiera tener previo a la presentación un encuentro con estos creadores, con esta comunidad artística que pudiera haber, y que eso, digamos, se materializara no solamente como una puesta en escena, sino también como un taller formativo. Perdóname tantito y sumando a esto rápido, creo que también con una firme convicción de Fernando y mía de compartir, ¿no? Los hallazgos. Llevamos 14 años trabajando juntos y de pronto sí llega a pasar que de pronto podemos quedarnos mirándonos nosotros mismos el ombligo y poder compartir estos hallazgos con nuevas miradas, con otros creadores, con otras creadoras emergentes que de pronto a lo mejor tienen otros lenguajes. Creíamos firmemente que el proyecto podía evolucionar y enriquecernos y vincularnos también con nuevas generaciones de artistas, los cuales también vengan al interior de la compañía a enseñarnos nuevas formas de ver las artes escénicas. Entonces creo que ese también era como parte del objetivo de decir, pues nosotros no tenemos la respuesta y nunca la vamos a tener, ¿no? O sea, yo siempre digo, híjole, como director uno espera que uno tenga la respuesta, pero también se vale decir, espérenme, no sé para dónde voy, pero vamos a construirlo juntos, ¿no? Entonces, creo que esa también era una firme convicción de compartir, que fuera un espacio, como bien lo es Arca, es una comunión y se hace en comunidad.
¿no? Claro, y creo que, y lo platicaba con Melba justo fuera del aire, que creo que de las cosas que yo más rescataría acerca del laboratorio de esta semana es el trabajo colectivo, que creo que como gremio hemos satanizado un poco porque la gente piensa que si vas a trabajar en colectivo es porque vas saliendo de la universidad, ¿no? Que porque estás chavito y entonces todo lo colectivo también simboliza cooperativa. Y muchas veces no, muchas veces también podemos hacer colectivo de una manera muchísimo más profesional y aventarnos a eso sin tener que satanizarlo. Y creo que eso es lo que más aplaudiría yo de Arca, el hecho de que pueda haber tanta gente conglomerada en un escenario y creando y apoyando y dando ideas y por el que me tocó vivirlo, ¿no? Por ejemplo, había quien sabía hacer doble altura y había quien no. Entonces, ¿cómo te enseño? ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo yo aportar desde mi conocimiento y mi haber artístico para que el montaje se enriquezca? Ahora sí ya díganles de qué se trata Arca, por favor. Le hice esa pregunta hace rato. Bueno, Arca es una intervención de calle que tiene que ver justo con la creación de una fuerza colectiva. Creo que una de las preguntas que al final resultan muy recurrentes es ¿por qué Arca? Y Yo le exacto, pregunté, ¿por qué Arca? ¿por qué Arca? Y creo que siempre nos la estamos preguntando nosotros también. Siempre decimos, ¿por qué se quedó el nombre de Arca? Y regularmente los títulos siempre sirven, es una síntesis, ¿no? De todo lo que hay. Y creo que esa síntesis, en el caso de Arca, la hemos estado descubriendo, como que la palabra misma de arca se vuelve en un contenedor que vamos alimentando con cada encuentro, en cada territorio, con cada grupo. Y lo que yo me respondo al término de este laboratorio ahí en Ciudad de México en el que estuviste, fue que el arca es una comunidad, como que el arca misma la puede formar una comunidad en el que, así como en el espectáculo, alrededor de esta chicharra está una serie de personas que están cercando un hecho, como casi como una disposición muy ritual. Y creo que es eso, es como el arca no es un objeto, el arca no es un cofre, o el arca no es un barco o una nave, sino una comunidad en la que encierra, que guarda toda una riqueza de memoria, de tradiciones, de sentido, de pertenencia, y que eso, digamos, alberga, perdón, como toda una serie de componentes que le dan identidad, ¿no? Y que finalmente lo que simboliza la chicharra, pues es una metáfora de cómo se vuelve ese hecho de construcción o de reconstrucción de un objeto, un hecho que solo se puede hacer si hay una comunidad que lo sostenga, que se vuelva en un arca donde se salva algo, así como un poco la referencia más conocida que podríamos tener, es como el arca de Noé, donde se... Este fin de semana sí fue Arca de Noé porque nos Exacto, porque, diluvió. porque sí llovió, y además que conecta con la chicharra, porque conecta con la lluvia, con el elemento del agua. Y eso, ¿no? Que se vuelve como en una especie de refugio donde se salvaguarda o donde se queda anidado algo que sigue como evolucionando, que se sigue desarrollando, y que a veces lo grupal, lo comunitario, lo colectivo, pareciera que es algo fuera de una totalidad, pero en realidad forma una totalidad, se vuelve un ente en sí mismo. Entonces ese ente en sí mismo pues tiene toda la riqueza, como lo decíamos en el laboratorio, de tener una gama y un abanico de muchas posibilidades o de mucha diversidad, que lo vuelven como pues en un profundo sentido humano. Y que se vuelve poderoso, ¿no? La comunidad, lo comunitario mueve, ¿no? A mí me parece que nos han educado para dejar de ser comunidad. Y me parece que el teatro mismo lo logra. Y me parece que Arca es recobrar eso y llegar al acontecimiento que realmente es a lo que
todos y todas las creadoras aspiramos a hacer un acontecimiento en contacto directo y donde esa línea entre el espectador y los creadores se rompe, se vuelve potente, ¿no? Y para los que, perdón, para los que digan a lo mejor, bueno, pero ¿cuál es como la trama, no? Que regularmente estamos como muy habituados a decir, ¿cuál es la trama de esta historia? Pues es una trama muy simple, muy sencilla, pero que creo que contiene mucha complejidad, que es ir a vivir el nacimiento de una chicharra. Cómo nace una chicharra, eso como una metáfora de que también algo puede nacer o renacer en nosotros, a nuestro interior, como también puede nacer o reconstruirse algo al interior de un colectivo, y que eso es lo que la experiencia de quien vaya a ver Arca, pues esperemos que se pueda llevar, ¿no? Como la fuerza colectiva puede generar la posibilidad de un nacimiento de algo que en colectivo pues se vuelve importante que suceda. Qué maravilla. Y me parece que Arca en particular es de una belleza visual muy particular, pero creo que también esa belleza visual ha enmarcado los demás montajes que tiene Idiotas Teatro. Y me gustaría pasar a hablar acerca de uno que, además de que ha sido multipremiado y multinominado, vive como en el corazón de los espectadores de espectáculos para jóvenes audiencias, que es A Golpe de Calcetín, que justamente me tocó ir a la última función en la que dieron placa ahora en el Julio Castillo. Sí, fue a finales del año pasado, Sí, si el no año me pasado, equivoco. sí. ¿Cómo llega este proyecto? Que es un gran proyecto. O sea, seguían saliendo cosas al escenario y yo decía, ¿dónde guardarán todo esto? Yo decía, ellos tendrán una bodegota porque, hostia, qué gran producción. Platíquenme un poco de A Golpe de Calcetín. Bueno, A Golpe de Calcetín llega desde también así como Arca, había una gran necesidad de intervenir el espacio público, una gran necesidad de Fernando y mía de apropiarnos también desde el lenguaje de los objetos, desde el lenguaje de la máscara y el diálogo directo entre cuerpo, objeto, animado y crear un universo fantástico. A Golpe Calcetín llega el cuento de parte de Azucena Galicia, que es hermana creadora con nosotros y que ha hecho gran parte de los vestuarios de Idiotas Teatro con nosotros, es diseñadora de vestuario, y llegó y nos compartió el cuento de Francisco Hinojosa. Yo no conocía el cuento y me pareció una historia policíaca increíble porque aparte tenía que ver mucho, Fernando y yo siempre hemos sido amantes de, del pasado, de la memoria, de lo que contienen los objetos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas y qué historias nos pueden contar esos objetos. Y veíamos una ciudad de México, porque Francisco Hinojosa plantea en ese cuento una ciudad posrevolucionaria, Ciudad de México posrevolucionaria, donde te habla de los organilleros, de los boleros, que bolean los zapatos, los vendedores de De eso me acuerdo pan, muchísimo. ajá, Muchísimo. y Paco Pollo, bueno, el globero, ¿no? Y Paco Pollo lo pone al personaje como un voceador, ¿no? Y entonces te relata también, esto no es comercial, ¿no? Pero te relata toda la parte, Francisco Hinojosa habla de cómo se construyó el Palacio de Hierro en ese entonces, y entonces era una historia fantástica, más allá de la historia policíaca, veíamos aquella Ciudad de México de los años 40, de los años 50, no la imaginábamos, la olíamos al leer el cuento y dijimos, esto lo tenemos que llevar a obra de teatro. Y lo tenemos que llevar con máscaras, y lo tenemos que llevar con objetos, y lo tenemos que llevar con música en vivo. Y así es como surgió también estéticamente una claridad de decir, tenemos la fortuna de que Alejandro Magallanes, Alejandro, te mandamos un gran abrazo, sea nuestro diseñador, ¿no? Desde hace muchos años, y nos parece un gran creativo, y teníamos claridad de decir, queremos un Alejandro Magallanes en movimiento, ¿no? Que se vea el periódico y que parecieran los personajes desprenderse de la historia, eso desde la parte estética, y después también profundizar desde qué queríamos contarle a las infancias con esta puesta en escena, ¿no? Veníamos también de pandemia y decíamos,
los niños tienen gran necesidad de salir, respirar, de cantar y de ver alegría en el Y escenario, ¿no? agregaría una última cosa a eso, de imaginar. Creo que como medio artístico hemos cometido el gran crimen de no dejar a las infancias imaginar, de querer a fuerzas darles un mensaje fuerte, porque los niños, creo que en A Golpe de Calcetín te dejan imaginar y te dejan ver mundos fantásticos. Y no, o sea, sí tiene la gran moraleja, pero a lo que voy es que dejas que los niños entren a ver una gran historia suceder. Y ya, síguele. Quería añadirlo. Creo eso que tocas un tema muy importante que es la imaginación, incentivar el pensamiento creativo de las infancias y sobre todo también hablarles desde la complejidad, porque las infancias ven su mundo a partir de lo simbólico. Y también la puesta en escena está concebida desde un mundo totalmente simbólico. Ahí tuvimos que hacer una adaptación junto con Liliana Villarreal y nos metimos, ¿no? A leer El viaje del héroe de Joseph Campbell y ver todo este viaje que crea, ¿no? El héroe, salir de casa en todas las fases que tiene que pasar para otorgarle a las infancias, no solamente. Claro, estaba algo que a mí siempre me ha interesado es la experiencia estética para los espectadores, pero también qué queríamos decirles desde la profundidad y como tú lo dices, que se llevaran algún mensaje, ¿no? O que salieran cuestionándose. De pronto nos tocaba que los adultos no entendían cosas y los niños le decían, papá, ¿qué no estás viendo que Aurelio le estaba diciendo? Claro, los niños entienden desde un lenguaje totalmente simbólico y eso era también uno de los objetivos con la Es puesta en importante escena. decir que hablarles directo a los niños no es lo mismo que hablarles duro. Y creo que hay una gran manera de hablarles a las infancias desde esta poética. Y yo sé que quieren saber mil cosas más de A Golpe de Calcetín, pero es que hay muchos montajes que me gustaría que recorriéramos todavía antes de que producción nos corte. Entonces, Ya. sé que, sé que también estuvieron un tiempo dirigiendo en la Compañía de Teatro Municipal de Cancún, ¿cierto? Y allá hay un montaje. ¿Cuál es su nombre? Porque no quiero errar, pero ya me contaron la historia porque yo tuve la oportunidad esta semana de chismear mucho con gente de Cancún. Y un besote hasta allá, Daniel y Scarlett. ¿De qué se trata, Ja? Ja fue una exploración y una investigación que hicimos sobre la identidad de Cancún. Cuando le hacen la invitación a Cristian y luego a mí a formar parte del proceso, pues no teníamos una obra que montar con ellos, no teníamos una propuesta, pero sí nos interesaba muchísimo como llegar a ese territorio y que el territorio mismo fuera el que propusiera el sustento, ¿no? De la obra. Y estar en relación con la Compañía Municipal de Teatro, pues surgió esta motivación de poder decir qué es lo que hace o qué de identidad tiene Cancún. Y una de las cosas que pues tiene ese territorio pues es ni más ni menos que el agua, ¿no? Como el agua ahí se vuelve en un material en una materia muy característica y fue que exploramos sobre la poética del agua y de ahí surgió pues generar la metáfora de qué es para nosotros el agua y la metáfora de ahí fue que es una niña buscando a su madre como el líquido que es el agua representa pues la cuna de toda la vida en la tierra, ¿no? Entonces, eh, son dos historias que se trazan o sea, que se van entrelazando una con la otra, en la que una niña va a buscar a su madre, pero unos brujos del agua, que son los Itzaes, que ahí Cristian también hizo una investigación previa a eso, que son los Itzaes, son como digamos los brujos del agua. Son los mayas que gobernaron y se instauraron ahí en la parte de Cancún y que eran los brujos o los hechiceros del agua, ¿no? Porque Y yo no entendía por qué se llamaban los brujos del agua.
Y cuando fui a Chichen Itzá y vi, porque digamos como que toda esa parte de exploración y de investigación, pues nos llevó también a ir investigando otros territorios y saber, ¿no? Sobre todo el elemento agua en dónde se situaba o cuál era como su función o su incidencia en a nivel cultural. Y cuando me di cuenta, pues Chichen Itzá y toda su diseño arquitectónico tiene que ver con la captación del agua, con cómo el agua, cómo caía, cómo la arquitectura estaba dispuesta para a lo mejor generar ciertos canales o ciertos depósitos de agua, cómo el agua de los cenotes también tenían ahí una cierta posición estratégica frente a las construcciones arquitectónicas. En fin, lo que veíamos era cómo era esa cuestión de ser los brujos, tenía que ver con el control del agua, cómo se controlaba el agua para que pudiera ser un elemento vital y tan necesario para desarrollar una civilización. Entonces, creo que todo el espectro de lo que puede significar a nivel de símbolo el agua, pues era para nosotros muy seductor y creo que en el laboratorio de Cancún, pues lo que fuimos haciendo, porque además permea en todo, ¿no? Veíamos personajes que tenían que ver con, se llamaban, le decíamos pituitosos, ¿no? Que tienen que ver como con lo acuoso. Entonces, toda la estructura del laboratorio tenía que ver con cómo los ejes de investigación se trazaban no solamente a nivel estético o poético de la puesta en escena, sino también para poder hacer exploraciones que atravesaran el cuerpo de los actores, que cómo la poética del agua podía incidir en la manera de enfrentarse a un personaje, de cómo se iban a desarrollar los personajes, donde el agua se volvía el material poético para desarrollarlos. Entonces me pareció como que creo que para mí resulta los brujos del agua como un momento cumbre en nuestra realización como directores y como dramaturgos, porque ese laboratorio, digamos, que sienta las bases como mucho más claras para generar estos laboratorios de investigación, para poder trazar una metodología mucho más clara y que, pues yo creo que eso fuese el resultado de los montajes anteriores como a golpe calcetín y que en Los Brujos del Agua, pues lo vemos como cristalizado de una manera mucho más clara. Perdón, y ahí retomo otra vez la palabra de la fuerza del colectivo, ¿no? Creo que una de de los objetivos también como directores de la compañía era asentar las bases para crear esa compañía, que ahorita afortunadamente ya lleva 3 años, ya llevan varios montajes, y creo que lo asentamos desde la colectividad, ¿no? Y también descubrir que como directores, tenemos que tener la mirada franca para poder ser los detonadores creativos en todo el grupo. Porque en realidad podemos decir que esa puesta en escena, el 70% fue creada gracias a los detonadores, a las llaves que nosotros fuimos integrando con toda esa compañía. Y por eso es una obra que ha tenido mucho éxito y sigue teniendo éxito en Cancún después de 3 años. Eh, Y que están con vistas de traerla para acá. que estamos con vistas de traer la Ciudad de México, que andamos ahí viendo algunas posibilidades, y se vuelve muy entrañable para las y los espectadores, muy entrañable, es una obra visual, porque trabajamos también como directores desde la creación de, de la dramaturgia de la imagen, que el colectivo entendiera cómo crear imágenes poéticas, imágenes de ensoñación, y a lo que te digo, aprender a leer al colectivo. Veíamos que era un colectivo muy musical, veíamos que era un colectivo muy pituitoso, como lo dice Fer, y eso nos permitió también ir amalgamando el lenguaje y la estética, y bueno, pues el resultado son Los Brujos del Agua, que visualmente es poderosa, que narrativa puede ser confusa, pero la obra es decir, hay dos historias que se entrelazan. Pero yo siempre he dicho, estamos muy acostumbrados a quererlo entender en la lógica, pero cuando abres tu corazón, lo entiendes desde
desde lo simbólico, y ahí es donde el arte hace su función, ¿no? Qué maravilla. ¿Qué viene para Idiotas Teatro en este final de 2026 y los próximos años? Pues bueno, estamos preparando un nuevo espectáculo que se llama Cabras, con Pasatón Orquesta. Va a ser un espectáculo dancístico, de verso. Ahora nos queremos meter a la parte dancística, ¿no? Qué Tu mero fomo, mole. qué fomo. No, es que aquí los señores decían, carguen, y yo, bueno, y luego decían, a ver, algo de movimiento, y yo, bueno, sí fui esa persona esta semana. Sí. Y bueno, tenemos ese estreno que lo tenemos contemplado para octubre. Noviembre. Vamos a tener próximamente función de Caracol y Colibrí, pues, una puesta en escena entrañable también para nosotros, que nos ha acompañado a lo largo de 12 años casi, ¿no? Caracol y Colibrí de Sabina Berman. Vamos a estar aquí en la Ciudad de México. Vamos a Guanajuato. Vamos a estar en Guanajuato con Arca. En Irapuato, específicamente vamos a estar por allá en octubre también. Varias funciones que están saliendo. Y pues preparando los 15 años de Idiotas Teatro, la gran celebración, que la vamos a hacer el próximo año. Cumplimos 15 años ya. Y esperemos, 15 años lo vamos a hacer claro vals, que sí. vamos a tener chambelanes, chambelanas, ¿no? Bueno, en Este- julio también tenemos Maroma. Maroma, claro, se me estaba yendo. 22 y 23 de julio en la En- Ex Hacienda San José. En Oaxaca. En Oaxaca. Si quieren acompañarnos en Oaxaca, los boletos ya están a la venta. Chéquense en Ex Hacienda San José o en nuestras redes sociales. Vayan a Oaxaca, vivan Oaxaca con maroma, mezcal, tlayudas, y vivir maroma, que es también un espectáculo muy entrañable para nosotros, muy simbólico. Últimamente hemos estado colaborando con Pasatón Orquesta, que es una orquesta a la cual admiramos profundamente, y que su música ha sido un fuerte detonador para la poética también de Idiotas Teatro. Siempre me gusta decirlo, ¿no? La música que ha creado Rubén Luengas, a partir de la tradición de la maroma mixteca y de toda esa cosmovisión, ha permitido, ¿no? Que Idiotas Teatro vaya madurando y ahora colaborar con ellos. Tuviste la oportunidad en Arca, ¿no? Que es una música, para mí me parece que es espectacular. Pues ahorita retomar Maroma, que esperamos todos los años hacer temporada de Maroma en Oaxaca. Y pues Cabras, Y bueno, que en Maroma también comparten cartel con Diego con Diego Diego, sí. Santana, Bueno, que también, Dieguito, ¿qué puedo decir de Dieguito? un talentoso. Le mandamos un beso. Un beso, manito, te queremos y sabes que eres el tercer idiota. La voz oficial de los ACPT. Sí, bueno, la segunda porque ya llegué yo también. Exacto. Perfecto, Y van a ser Cabras. dos. Y Cabras, todavía estamos, sí la vamos a estrenar en Oaxaca, estamos viendo eso, con música también original de Pasatón Orquesta y con toda Pasatón Orquesta en pleno. Estamos todavía decidiendo si va a ser intervención en espacio público, porque la calle ya nos llama, ¿no? O si va a ser en un teatro, pero va a haber sorpresas. Qué padre, qué fomo, qué todo. Qué gusto coincidir, conocerles y tener la oportunidad de aprenderles y de estar en sus procesos creativos. Fue algo que les agradezco mucho y Entraste que... hasta la cocina, Luz. Hasta la cocina, verdaderamente. Es que yo dije, yo tengo que hacer trabajo de campo antes de esta entrevista. Yo dije, a mí nadie Muy me va a bien. contar. Algo que quieran decir antes de despedirnos. Pues muchas gracias. También invitarles, vamos a hacer ahora un laboratorio el de este año, el laboratorio anual que hacemos desde, bueno, hemos hecho en cada proyecto, pero lo estamos haciendo como cada año, así como el de Arca, y va a ser en julio en Oaxaca, del 22 al 28 de julio, una residencia ahí en un lugar muy padre. Un Vamos a dar encerrón. un encerrón creativo con toda la gente que aplique, un encerrón en una hacienda maravillosa en Oaxaca, donde vamos a estar dialogando, vamos a estar acompañando en torno a las artes escénicas, al territorio y a la ensoñación, teatro, la al danza. teatro, danza, performance.
Yo quiero, yo quiero. Y decir que estamos muy agradecidos. Gracias, Mel, gracias, Gus, gracias, Enrique, por esta invitación y que, pues bueno, ojalá que sigamos estando más, con más funciones en Oaxaca y aquí en Ciudad de México. Esperamos ya volver, Mel, no, tennos paciencia, por Ya vamos a favor. regresar. No, oiga, agradecidos de verdad con la ACPT porque desde que empezamos, ¿no? Fernando y yo, siempre la ACPT ha estado presente, ha ido a todos nuestros proyectos y se siente, se siente calor, ¿no? De estar acompañando y que siempre estén ahí con nosotros. Es maravilloso, de verdad. Nos sentimos Iniciamos, desde que iniciamos, ¿sí? sí, nos vieron gatear. Hace 5 años. Nos han visto caer, nos han visto levantarnos. Y aquí están el día de hoy. Pues muchas gracias, Fernando Gracias Reyes, a ti, Cristian Luisa. David, por Gracias. estar Gracias, aquí. Luisa. Ha sido un gusto compartir no solamente Arca, sino esta entrevista también. Y bueno, amigos, yo me despido. Gracias por un episodio más de la CPTera. Les recuerdo que este podcast, en donde entrevistamos a todos los creativos, creadores, ejecutantes, técnicos y todos aquellos que hacen posible el quehacer teatral, y que estamos desde la tienda teatral Cuauhtémoc, en el Centro Cultural Cuauhtémoc. Tienda teatral en el Centro Cultural Cuauhtémoc. Ya me estaba regañando el señor Enrique Saavedra. Lo vi, lo vi. Oigan, pero muchas gracias a los ACPT y gracias a GOM Producciones por hacer posible este podcast. Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez y te pido que solo por hoy no dejes ninguna butaca vacía. Adiós. ¡Bravo!